Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Criptopedia episodio número 3. Yo soy Edgar, y si alguna vez te has preguntado qué es lo que evita que la gente lea tus WhatsApps o tus correos electrónicos, quédate con nosotros que el día de hoy vamos a hablar sobre criptografía. Muy bien, el día de hoy tenemos un tema sumamente interesante que es la criptografía. ¿Qué es la criptografía? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Cuáles son sus características? Y también un poco de historia sobre la misma. Esta historia en especial está plagada de cosas muy interesantes que vamos a ir a ver un poco más adelante. Para empezar, me gustaría tratar qué es la criptografía. La criptografía es el estudio de la comunicación segura. Simple y sencillamente es el estudio de la comunicación segura. Y según la RAE, es el arte de escribir con clave secreta o de un modo enigmático. Esto ya nos empieza a revelar algunas cosas, características y objetivos sobre la criptografía, que vamos a ver ahorita adelante, empezando por sus objetivos. ¿Cuál es el objetivo de la criptografía? ¿Qué es lo que nos permite? ¿Qué es lo que busca? Pues tenemos dos objetivos de la criptografía, y el primero es que permite que solo el remitente y el destinatario de un mensaje puedan ver su contenido. Esto quiere decir que si una persona le manda un mensaje a otra persona, solamente ellos dos sean capaces de interpretar o de ver el mensaje que se escribió para que ningún tercero pueda interferir o modificarlo. Y el segundo objetivo es asegurar que la información es auténtica en un doble sentido. Esto con el mismo fin de impedir que ese mensaje sea alterado de un punto A a un punto B y cambien el mensaje. También aquí tenemos algunas de las características de la criptografía, que es utilizar técnicas de codificación que alteran las representaciones lingüísticas con el fin de hacerlas ilegibles. Esto podría ser un ejemplo con el que tal vez todos se pueden relacionar cuando hablabas en F, que el fin de tener un lenguaje era que otras personas que estuvieran próximas no pudieran entender lo que estabas diciendo. Este es un ejemplo muy burdo, ya que prácticamente todo el mundo puede hacer esto, pero el concepto o la base es la misma, ¿no? Tratar de crear algo secreto entre un remitente y un emisor para asegurar la integridad de ese mensaje y que nadie más pueda acceder a él. Después, la segunda característica es que se encarga del estudio y desarrollo de algoritmos, protocolos y sistemas que se utilizan para dotar de seguridad la información y la comunicación. Exactamente lo mismo, en ese mismo ejemplo es perfectamente válido, ya que cumple con estas dos características y también cumple con los dos objetivos principales. Entonces, permite que el remitente y el destinatario previsto puedan entender el contenido y asegura que la información es auténtica de los dos lados, ¿no? En este caso del ejemplo, pues como estás viendo a la otra persona, te aseguras. Pero ahorita vamos a ver unos ejemplos un poco más complejos, un poco más complicados, para entender cómo la criptografía se relaciona con nuestra vida diaria y por qué es tan importante entender este concepto, o al menos tener nociones de este concepto para saber cuándo lo utilizamos, cómo se utiliza y por qué se utiliza. Esto es muy importante. Tenemos tres tipos, dentro de todos los tipos de criptografía que hay, que son bastantes, tenemos tres tipos en especial con los que me gustaría que todos estén familiarizados. El primero es clave secreta o cifrado simétrico. El segundo es clave pública o cifrado asimétrico. Y el tercero es la función hash. Ahorita se los voy a explicar uno por uno, empezando por clave secreta, que como su nombre lo indica, clave secreta o cifrado simétrico, utiliza una clave única para cifrar y descifrar mensajes. Esto quiere decir que con una única clave tú puedes tanto cifrar como descifrar ese mensaje. Después tenemos la clave pública o cifrado asimétrico. Este ya empieza a ser un poco más complejo, ya que utiliza una clave para cifrar y otra clave para descifrar. Esta clave pública o cifrado asimétrico ya tiene dos factores de autenticación, que es una clave pública y una clave privada. Por ejemplo, en la clave secreta o cifrado simétrico hay solamente una clave
que se tiene que compartir entre el emisor y el receptor para poder descifrar el mensaje. Pero en la clave pública tenemos las dos. Tenemos una clave secreta del emisor y del receptor, pero también tenemos una clave pública que está a la vista de todos o que todos tienen acceso a ella. Pero solamente cuando combinas estas dos claves es que puedes descifrar el mensaje. Muchas veces, a lo mejor hemos visto en aplicaciones como WhatsApp o los mensajes de Facebook, tenemos una opción que se llama clave cifrada o opciones cifradas de mensaje o mensaje cifrado, algo por el estilo. Y esto se refiere a que le agrega un grado más de seguridad a esos mensajes para que puedan ser leídos y recibidos de manera confidencial. Después tenemos aquí la función hash. Esta se las voy a leer para que lo tengamos bien claro. Emplea una transformación matemática para cifrar la información de forma irreversible, proporcionando una huella digital única de longitud fija. Aquí esto ya tiene que ver un poco más con ciberseguridad, tiene que ver un poco más con lo que es ciberseguridad y manejo de bases de datos. Pero prácticamente aquí lo importante de la función hash es que emplea una transformación matemática. A través de una transformación matemática cifres información de forma irreversible. Esto nos genera una huella digital única de ese pedazo de información. Esto ya va más enfocado a todo lo que es la ciberseguridad. Pero ahorita vamos a ver por qué es relevante y dónde, sobre todo dónde es que lo usamos en la vida diaria. Después tenemos algunas propiedades que nos da la criptografía, que son 4. Tenemos la confidencialidad, tenemos la integridad, tenemos la vinculación y tenemos la autenticación. La confidencialidad se refiere a que procura que la información sea accesible únicamente a personal autorizado. Aquí le puse la palabra procura o escribí la palabra procura, ya que, como todos sabemos, no existe un método actualmente con el cual puedas enviar y recibir mensajes que no sea o que no se pueda hackear. Entonces, todos los sistemas y todos los algoritmos procuran que la información sea accesible únicamente por 2 personas o más, pero previamente autorizadas. Pero no estamos exentos de un ataque o de algún tipo de hackeo. Después tenemos la integridad, que garantiza la corrección y completitud de la información. Entonces, esto es como lo que hablábamos ahorita en los objetivos de la criptografía, que es que de un punto A a un punto B, la información no sea modificada por una tercera persona, para que así podamos asegurar la integridad del mensaje tanto de ida como de vuelta. Después tenemos la vinculación, que permite vincular un documento o transacción a una persona o a un sistema de gestión de criptografía automatizada. Esto prácticamente, lo de vinculación, lo vemos mucho en mail, lo vemos mucho en los mensajes de Facebook, los mensajes de Instagram, WhatsApp. Esta es una propiedad que tienen, que vinculan los documentos, vinculan los mensajes con sistemas de gestión criptográficos o con alguna otra persona, en este caso la persona que estás mandando el mensaje. Después, como cuarta propiedad, tenemos la autenticación, y esto proporciona un mecanismo que permite verificar la identidad del comunicador, que esto, por ejemplo, en nuestro WhatsApp es cuando mandamos un mensaje a alguien, esa persona lo ve y si nos tiene registrado en su teléfono puede ver nuestro nombre o puede ver quién lo envía, ¿no? Entonces tenemos confidencialidad para garantizar la obtención a personal autorizado. Tenemos la integridad, que garantiza que el mensaje de ida y de vuelta no sea modificado. Tenemos la vinculación, que nos permite vincular un punto A a un punto B. Y tenemos la autenticación, que nos proporciona la capacidad de poder saber quién lo envía y a quién se envió. Esto de manera privada, ¿no? Obviamente no siempre es público, pero en una interacción se puede verificar quién lo envió y quién lo recibió. Después empezamos ahora sí con la parte
un poco picante de este tema, y es que la historia de la criptografía es sumamente interesante. Empieza la criptografía, surge en las primeras civilizaciones por la necesidad de desarrollar técnicas para enviar y recibir mensajes durante campañas militares. Esto, obviamente, de forma que si un mensajero es interceptado, el mensaje no esté comprometido o el enemigo, en este caso, no pueda saber qué es lo que dice ese mensaje. Así es como surge la criptografía para tratar de encriptar mensajes ocultos y poder comunicarse con personas que estaban lejanas distancias, pero muy importante, asegurándose que no fuera a ser interceptado o no poner en riesgo información importante o privilegiada. Después, tenemos uno de los primeros métodos criptográficos de los que se tiene registro, es en el siglo V a.C. y era conocido como Escitala. Y era un método de transposición basado en un cilindro, que les voy a dejar la imagen por aquí, que servía como clave en la que se enrollaba un mensaje para poder cifrar y para poder descifrar. Este método fue usado por los espartanos, fue muy famoso, bueno, más bien lo inventaron, lo hicieron muy famoso ahí a los espartanos, ya que esto permitía o le daba un grado más de seguridad, y es que tenías que tener una pieza prefabricada para poder descifrar los mensajes. Entonces se llevaban en cintas con letras, pero si tú veías la cinta, realmente no hacía ningún sentido. Pero cuando tomabas el cilindro y lo empezabas a enrollar, esto revelaba de forma clara el mensaje que se quería transmitir. Entonces, este es un sistema pues relativamente básico, pero que en ese entonces ya garantizaba la seguridad de los mensajes entre aliados. Después, los romanos también usaban un método de sustitución conocido como César, ya que se dice que el César utilizaba este tipo de cifrado para sus campañas militares, y este es un sistema de sustitución que, por ejemplo, si yo tengo aquí el abecedario A, B, C, D, D hasta la Z, y transpongo otro abecedario por acá abajo, lo que yo hago es rotarlo o moverlo un poco para que la A coincida con la B o la C o la D. De forma que el mensaje que se lee no tiene ningún sentido, pero si sabes cuántos espacios se desplazó ese mensaje, al momento de tú hacer la conversión, rápidamente puedes descifrarlo. Este es el método César que usaban los romanos. Muy, muy interesante también. Este creo que es un poco más fácil de descifrar, pero obviamente si algún enemigo interceptaba algún mensaje y lo ponía allí, realmente pues no hacía sentido, ¿no? Entonces había que se tardaban más bien en descifrar los mensajes, ya que no sabían cuál era la clave única o la clave privada para descifrar este mensaje. Y aquí empezamos a ver cómo estos métodos se relacionan directamente con las propiedades y con los tipos de criptografía, así como con las características de esta. Después, en el siglo XX, la criptografía empieza a experimentar otra vez importantes avances, ya que se da o se crean herramientas que permitían mejorar los métodos de cifrado de manera mucho más segura, mucho más fácil de cifrar y mucho más fácil de descifrar, pero obviamente con la condición de que tuvieras la clave secreta o la clave privada. Así que después de esto empezamos con lo que me parece que es una de las historias más interesantes de la criptografía, ya que nos remontamos a Escocia hace muchos años, cuando María Estuardo, la reina de los escoceses, que su historia es muy interesante particularmente, ya que antes de cumplir un año ella ya había sido coronada como reina de Escocia, y conforme fueron pasando los años, como eran las monarquías antiguas, se fue casando, algunos de sus esposos murieron, a otros los mataron. Entonces fue un poco también, me parece que fue reina de Francia por un tiempo, después regresó a Escocia, y era muy interesante ya que venía de una familia real
con la que su prima era Isabel I, reina de Inglaterra. Entonces tenían ahí una cercanía familiar bastante palpable. ¿Qué pasa con María Estuardo? Es que cuando hay revueltas en Escocia por uno de sus matrimonios, la encarcelan y ella consigue escapar. Después de eso se va a Inglaterra con su prima Isabel I para que le dé refugio y para que le ayude a recuperar su trono. Pero Isabel I estaba en peligro, ya que María Estuardo era la siguiente sucesora del trono. Entonces, en vez de apoyarla, lo que hizo fue meterla de prisionera en uno de sus castillos, y así la tuvo durante muchos años de prisionera en varios castillos, ya que no podía realmente hacer nada porque no había nada probado o no tenía más bien fundamento lo que estaba haciendo Isabel I, pero en una de sus cartas o en las cartas que mandaba María Estuardo, de repente empiezan a ver que no entendían cuál era el contenido de estas cartas, en lo que después se conoció como la conspiración de Babington. Y esto en una de las cartas que usaba para cifrar, que aparte no solamente la cifraba, que también les voy a poner la imagen por acá si están viéndolo, no solamente la cifraba de tal manera que fueran ilegibles, sino que aparte lo hacía en francés. Entonces, esto obviamente complicaba mucho que la gente pudiera entender lo que quería decir, pero después de mucho intentarlo, descubrieron, o eso es lo que dicen, descubrieron que María Estuardo estaba formando un complot o una conspiración para eliminar a la reina Isabel I y quedarse con el trono de Inglaterra. Muchos años después, algunos historiadores marcan que lo único que María Estuardo hacía era informar de su situación como rehén y informar las condiciones en las que la tenían y las pláticas que tenía con Isabel I sobre su liberación. Pero esto, por el mismo secretismo que tenían las cartas, se le adjudicó el cargo de alta traición y María Estuardo fue ejecutada. Entonces, pues bueno, aquí vemos cómo la criptografía ha forjado la historia o ha ayudado a forjar la historia para bien o para mal, pero ha sido un recurso muy importante para muchas personas y para muchas culturas, tener esa seguridad de que los mensajes que envían no pueden ser leídos por personas que no deben ser leídos, sino que solamente las personas con la clave secreta o con la manera de descifrarlo puedan tener acceso a él. Después nos vamos a la Segunda Guerra Mundial, que hay que cuando los nazis crean una máquina llamada Enigma, que es una máquina que consiste de rotores que automatizaban considerablemente el proceso de cifrado y de descifrado. Esta máquina, que también les voy a poner la imagen por acá, que era como una máquina de escribir que tenía contactos analógicos, entonces era una máquina electromecánica, con varias combinaciones de clave secreta podía generar hasta 1 quintillón de claves secretas para asegurar la integridad de los mensajes. Entonces, obviamente, esta máquina, por ser electromecánica, facilitaba bastante el poder cambiar las claves secretas de manera que mucha gente, o bueno, más bien todos los aliados, supieran perfectamente descifrar los mensajes, pero fueran indescifrables para los enemigos. Esta máquina le dio un dolor de cabeza al mundo durante muchos años, ya que nadie conseguía realmente poder hackear o poder descifrar los mensajes mandados con Enigma, hasta que aquí tenemos otra historia muy interesante, que es la de Alan Turing, que si no han visto la película se las recomiendo. Me parece que se llama Código Enigma en español. Y es una película que justo nos relata sobre estos hechos de la máquina Enigma y cómo Alan Turing ayudó a descifrar esto, ¿no? Entonces, Alan Turing, para descifrar
Enigma o la máquina Enigma pensó en construir una máquina electromecánica que le ayudara a procesar información de manera más rápida o que fuera mucho más poderosa que los Enigma de ese momento. Esto da paso a algo increíble que es a la base o el nacimiento de la informática como la conocemos hoy en día y de las ciencias computacionales. Eh, entonces, Alan Turing crea esta máquina para poder descifrar Enigma después de mucho, mucho tiempo, hasta que finalmente lo logra. Crea una manera o logra descifrar la máquina Enigma que los nazis de ese entonces creían que era algo imposible, y lo hace posible con la electromecánica, dando así paso a la informática, a las ciencias computacionales y también a lo que después sí, a lo que después se le conocería como la inteligencia artificial. Un dato bien, bien interesante también aquí de Turing es que inventó un test o propuso un examen para determinar si las máquinas, o más bien qué tan inteligentes eran las máquinas. Este se llama el test de Turing y es un examen simple que se hace a las máquinas con el fin de determinar si pueden demostrar inteligencia humana. Y el test era realmente sencillo. Obviamente con los años se ha ido haciendo un poco más elegante, pero básicamente la idea sigue siendo la misma y es poder demostrar la inteligencia, saber si una máquina puede demostrar inteligencia humana. Antes, cuando se inventó, era basado en que querían ver si una persona observando o una persona podía comunicarse con una máquina sin darse cuenta de que era una máquina. Eh, Obviamente esto llevó muchos años en desarrollarse, pero el test de Turing sigue siendo importantísimo y la aportación de Alan Turing con la creación de la máquina que rompió el enigma, el cifrado del enigma, se estima que redujo el tiempo de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, entre 2 años a 4 años. Esto quiere decir que aproximadamente salvó 14 millones de vidas, viéndonos reservados, con un periodo de 2 años. Y esto, aquí podemos ver claramente cuáles son las ventajas como individuos de poder comunicar un mensaje sin que sea interceptado y sin que alguien más pueda ver su contenido más que personas autorizadas, ¿no? Entonces, cuando rompen el código Enigma, pueden interceptar las comunicaciones alemanas y ver dónde van a atacar, cuándo, dónde están los puntos estratégicos, y teniendo acceso a esa información, prácticamente Alan Turing gana o ayuda a ganar la guerra. Entonces, muy interesante cómo a lo largo del tiempo este tema de la criptografía, que al parecer es un tema que suena un poco lejano para todos nosotros, pero cómo ha estado involucrado de manera activa en la historia de la humanidad desde hace muchos, muchos años, ¿no? Las guerras, todas las guerras que se han ganado, se han perdido por estos intercambios de información. Ya nos da un pequeño adelanto, ¿no? De la importancia de la criptografía. Y obviamente en épocas modernas, pues ya con el uso de los smartphones, con el uso de las bases de datos, con el uso de todas estas herramientas digitales, la criptografía es más importante que nunca, ya que todo el mundo la está usando todo el tiempo, ya sea que lo sepas o no. Tenemos ahora, quiero hablarles un poquito de un algoritmo que se llama el algoritmo RCA. Este RCA son siglas en inglés que tienen que ver con los creadores de este algoritmo, y es un algoritmo de clave pública, que ya habíamos visto que los algoritmos de clave pública tienen una clave pública y una privada. Es usado en muchos protocolos de seguridad a día de hoy porque es muy difícil de descifrar, pero técnicamente se puede romper el código. Aquí viene un dato muy, muy interesante, y es que este algoritmo RCA, igual como habíamos visto antes, emplea una serie de funciones matemáticas para determinar las claves privadas y las claves públicas y así garantizar que la entrega y la recepción de mensajes sea segura, ¿no? Cumpliendo con los objetivos y las características de la criptografía. Esto lo podemos ver, por ejemplo, con los Bluetooth, con los WhatsApp
en una red Wi-Fi, los tokens bancarios, las verificaciones SMS, las claves privadas que utilizamos en páginas web. Así que esto está todo alrededor de nosotros y es algo que utilizamos o algo con lo que estamos en contacto día a día. Actualmente el RCA es el algoritmo más usado, más popular y más estándar, por así decirlo, pero a pesar de que se presume que es irrompible, como la historia nos ha demostrado, no todo, o sea, si un mensaje se puede cifrar, se puede descifrar o se puede encontrar la manera de descifrarlo. Obviamente con el paso del tiempo esto se ha vuelto más difícil o se han necesitado más recursos, pero prácticamente si tú puedes descifrarlo, puedes descifrarlo. Excepto, como vimos, por ejemplo, aquí es donde entra un poquito la importancia de la función hash, que ya habíamos hablado de esto al principio del podcast, y es que esta función hash solamente va en una dirección, nada más nos sirve para cifrar. Pero si tú tomas el hash, que es una serie de números de una longitud, números y letras de una longitud establecida, no puedes, por el tipo de proceso matemático al que se le somete, no puedes regresar de esa función hash al mensaje original. Y esa es una de las ventajas de esta función hash. Pero en cuanto al RCA, que técnicamente es irrompible, tenemos ahorita una manera conocida para poder, o que más bien va a dejar obsoleto este algoritmo que usamos hoy en día, y que es con el paso de las computadoras o de los ordenadores cuánticos. A ver, vamos a verlo muy rápidamente, ya que no va por el tema, pero es importante para entender también a dónde va la criptografía, no solo de dónde viene y en dónde estamos. Entonces, los ordenadores cuánticos se basan en el poder de superposición de los bits, que pueden tomar ambos valores, tanto unos como ceros, y estos bits superpuestos se llaman o se les conoce como qubits. Actualmente existe mucha gente trabajando en la creación de ordenadores cuánticos, pero hasta el momento no tenemos uno que funcione y mucho menos uno que le dé acceso al público, ¿no? Pero básicamente como un ordenador funciona, un ordenador normal, una computadora, un teléfono, todo lo que es digital funciona en base de unos y ceros, ¿no? Con el código binario, que con ciertas combinaciones podemos crear comandos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero prácticamente este algoritmo RCA nos sirve mientras el estado de los bits solamente pueda ser 1 o 0. Pero con los ordenadores cuánticos lo que se busca es que un bit pueda ser superpuesto. Esto quiere decir que un bit puede estar en los dos estados al mismo tiempo, tanto 1 como 0. Es un poco complejo. Tal vez más adelante hagamos un video explicando un poco más claramente qué es esto de los ordenadores cuánticos, de los qubits y cómo funciona, pero esta historia venía más bien para ver que cuando esto suceda o cuando tengamos acceso a los ordenadores cuánticos, todos los algoritmos RCA que existen hoy en día prácticamente van a ser obsoletos, ya que es como lo que pasó con el Enigma y la máquina de Alan Turing. Una vez que puedes descifrarlo o una vez que tienes el poder computacional para descifrarlo, se vuelve obsoleto inmediatamente, ya que no es seguro utilizarlo porque el poder computacional hace fácil que sea descifrado, ¿no? Hace fácil esa reversión del descifrado y por lo tanto ese algoritmo pierde sus capacidades y sus propiedades criptográficas. Muy bien, ese tema muy interesante. Esos tres temas a mí particularmente me encantan, me gustaron ahora que estaba haciendo la investigación para este tema de criptografía. Digo, tanto de la escitala espartana, el método de cifrado de César, la máquina Enigma, María Estuardo, Alan Turing, todo esto ha ido formando o ha ido haciendo que la criptografía se vaya refinando, como habíamos visto también en la historia del dinero. Cómo empiezan a surgir estos sistemas de manera muy sencilla, pero con el tiempo empieza a ser más difícil, más complejo y mucho más elegante la manera en la que se presentan los modelos, la manera en la que podemos tener acceso a ellos y cómo con la
con la estandarización o con el acceso al público, problemas que antes eran muy complejos empiezan a ser más fáciles y esto hace que surjan nuevos problemas y nuevos retos para poder ir o seguir evolucionando. Obviamente esto se ha ido dando y se va dando de manera natural, pero como en la evolución del dinero, la historia del cifrado ha pasado por muchísimas cosas. Ahorita estos ejemplos, estas historias son algunas de las que me parecieron más interesantes de compartir, ya que nos muestra que la historia del cifrado está llena de muchas cosas, ¿no? De traiciones, de amor, de desamor, de guerra, y cómo una persona, cuando logra hacerlo efectivamente, tiene una ventaja extensa sobre cualquier otra persona y cómo cuando una persona logra descifrar esto, prácticamente tiene el poder sobre otra, ¿no? Entonces de aquí viene la importancia de, del cifrado o de la criptografía en nuestra vida diaria, ya que nos ayuda a tener seguridad, nos ayuda a tener privacidad, nos ayuda a tener confianza en los métodos de comunicación que utilizamos, ya que sin estos, yo creo que poca gente se atrevería a mandar un WhatsApp, un email, ¿no? Con información un tanto delicada. Pero bueno, gracias a estos métodos cifrados, a estos matemáticos, a estos algoritmos y a todas estas personas que estudian criptografía, eh, están garantizando nuestra seguridad hasta cierto punto. De hecho, se habla de que el punto más, ¿cómo decirlo? El punto más débil, ¿no? En cuanto a temas de seguridad, sobre todo de seguridad informática, el punto más débil que existe en toda la tecnología que tenemos es el humano. Eres tú mismo. Cuando abrimos un link que no conocemos, cuando entramos a una página, cuando damos a aceptar a condiciones que no hemos leído, aquí es cuando ese cifrado o ese algoritmo prácticamente lo tiras a la basura, ya que le das acceso a personas, a instituciones, a cosas que no deberían y ellos prácticamente solo te lo piden por favor y ahí lo das. Entonces, actualmente el peligro más grande para la criptografía o para la seguridad informática, pues somos nosotros. Así que hay que tener mucho cuidado, hay que aprender un poco más de este tema, que también podemos tratar esto de seguridad informática más adelante si a alguien le interesa, pero podemos ver cómo somos parte de este ecosistema que parece estar vivo, ¿no? De criptografía, de enviar y recibir información. Y hoy con la globalización más que nunca, es increíble que podamos garantizar hasta cierto punto este tipo de comunicaciones seguras, ¿no? No sé, me parece un tema de lo más interesante. Pero aquí, ya para terminar, como bonus, les voy a dar un par de datos curiosos o datos que a mí se me hicieron muy interesantes. Y es que, en efecto, existe un algoritmo a prueba de ataques, cibernéticos, a prueba de todo tipo de ataques, incluso a prueba de ataques cuánticos, ya que es matemáticamente irrompible y se llama el cifrado perfecto. Buen nombre, ¿no? Muy humilde el nombre del cifrado perfecto, pero aquí viene lo que me parece bastante gracioso y es que el cifrado perfecto es el sucesor del cifrado indescifrable. Entonces, ya vimos, ningún cifrado es indescifrable, menos el cifrado indescifrable, ya que se logró. Y ahora tenemos el cifrado perfecto, que es un método que consiste, por ejemplo, vamos a imaginar que yo quiero enviar una frase larga, un mensaje largo y separo letra por letra. A esas letras yo les asigno un valor numérico. Puede ser la A1, B2, C3. De esta manera que sería muy sencillo hacerlo. Y entonces lo que hago es que con una moneda puedo estar, por ejemplo, imaginemos que tengo la A1 y lanzo una moneda, cara o cruz. Y dependiendo de lo que salga, ese resultado lo voy adhiriendo o lo voy sumando al valor de esa letra, ¿no? También esto se puede lograr de manera binaria, con las palabras, con texto. Nada más es un pequeño ejemplo para que lo entendamos bien. Y si tú vas lanzando una moneda y lo vas sumando o cifrando con el valor binario de esas letras, se crea
un mensaje indescifrable. ¿Por qué? Matemáticamente indescifrable. ¿Por qué decimos esto? Pues porque esos resultados provenientes de lanzar una moneda son completamente aleatorios. Entonces tenemos probabilidades de 50-50 de que caiga uno, que caiga otra. Eso quiere decir que al momento de tú meter varias sumas y varios mensajes, varias cadenas, la probabilidad de que alguien pueda descifrar correctamente cuántas veces cayó cara o cruz, o en México en este caso águila y sol, es virtualmente imposible o muy, muy difícil de conseguir. Entonces, por eso se le conoce como el cifrado perfecto y su principal función o su principal fuerte es que recae en su grado de ser aleatorio, ¿no? Entonces, mientras más aleatorio sea un cifrado, es mucho más difícil de romper, pero esto en este caso actúa que lo puedes cifrar, pero ya no lo puedes descifrar, a menos de que tengas la tabla exacta de cuáles fueron los resultados, ¿no? Pero si se pierde esa tabla, no hay manera de recuperarlo o difícilmente se podría recuperar. Bueno, ese cifrado perfecto me parece igual muy interesante, ya que según algunas fuentes es matemáticamente perfecto y perfecto para cifrar de manera que a lo mejor ni los ordenadores cuánticos van a poder con él o no podrían con él. Pero ya veremos en un futuro. Después tenemos aquí lo último que quiero compartir con ustedes el día de hoy y se llama el cifrado de flujo. Es como el cifrado perfecto, tiene la base del cifrado perfecto, pero en vez de utilizar una moneda o algún evento al azar, utiliza un algoritmo muy bien diseñado que le da ese toque de ser aleatorio de manera matemática o bajo algunos parámetros que se pueden o que son conocidos, que le da su propiedad de que pueden ser descifrados. Entonces, tomando ese cifrado perfecto, cambiamos lo de la moneda o cambiamos lo del el valor al azar por un buen algoritmo diseñado bajo ciertos parámetros, y esto hace que sea un algoritmo o un cifrado de flujo. Es un algoritmo muy elegante, muy difícil de descifrar, pero si tienes las tablas o si tienes las claves secretas, lo puedes hacer fácilmente. Esta es una característica que se ha buscado en la criptografía durante toda su historia prácticamente, y es que cuando tú cifras algo y lo descifras, sea de manera sencilla, ya que si fuera muy complicado, tardaríamos mucho, ¿no? Obviamente esto refiriéndonos más a la antigüedad, pero sigue siendo importante cómo ha ido evolucionando, de manera que ahora lo hacemos o lo tenemos presente todos los días, y la verdad es que ni siquiera, muchos ni siquiera lo sabemos o no lo sabíamos. Pero escuchando Criptopedia Podcast, ahora ya lo sabes. Pues muy bien, esto fue el tema de criptografía. Vamos a dar un rápido resumen de lo que fueron los módulos, que uno fue los objetivos, y es que permite que solo el remitente y el destinatario de un mensaje puedan cifrarlo y descifrarlo para así garantizar su legitimidad, ¿vale? Y asegurar que la información es auténtica en un doble sentido, o sea que no se modificó en lo que fue entregado, o no hubo una tercera parte que modificara ese mensaje. Las características es que utiliza técnicas de codificado que alteran las representaciones gráficas y las cambian a otras con el fin de hacerlas ilegibles. 2. Característica número 2, se encarga del estudio y desarrollo de algoritmos, protocolos y sistemas para dotar de seguridad a los mensajes. Y los tipos de criptografía que tenemos, de muchos que hay, pero los más comunes son el de clave secreta o cifrado simétrico, que utiliza solamente una clave para cifrar y una para descifrar. El criptografía de clave pública o cifrado asimétrico, este ocupa las dos claves. Cifrado utiliza el cifrado simétrico con claves públicas, tanto claves públicas como claves privadas. Y tenemos la función hash, que esta unilateralmente cambia un mensaje y lo crea o lo hace en un arreglo de letras y números que ya no puede ser regresado.
¿no? Solamente es como un directorio o como una huella digital. Esto en particular nos va a servir mucho para cuando empecemos con el tema de criptomonedas, entenderlo un poco más, ya lo veremos a fondo después. Y las propiedades de la criptografía, que son confidencialidad, integridad, vinculación y autenticación. Perfecto. Ya con eso me parece que quedó más que claro. Este tema, a pesar de no ser o no ser el más popular, me parece que es de los más interesantes. Yo ahorita en este podcast traté de resumirlo, corté muchas partes interesantes y los dejé con lo que creo que es lo más interesante, ¿no? Para entender la importancia de este tema. Y pues saber que la criptografía está en todos lados prácticamente hoy en día y tenemos que saber identificar cuándo es una clave pública, cuándo es una clave privada. Esto con el objetivo de saber que estamos teniendo seguridad en nuestras comunicaciones, ya sea un email, ya sea un mensaje de texto, un SMS, todo este tipo de cosas es muy, muy, muy importante para la seguridad informática. Y pues bueno, llegamos al final de este podcast número 3. Ya vamos aquí en el podcast número 3. Cada semana estamos subiendo un nuevo podcast con un nuevo tema, tratando de explicarlo lo mejor que podemos. Si hay alguna duda, deja en los comentarios. No te olvides de seguirnos. Ya ahorita estamos disponibles en Amazon Music, Spotify, Apple Music, en Audible y en más plataformas de podcast. También tenemos el canal de YouTube donde pueden pasar a ver el video de manera un poco más gráfica. Y también síganos en nuestras redes sociales, Instagram, TikTok, Facebook como @criptopedia con doble O, Criptopedia. Y nada, sean parte de la comunidad. Ahí nos pueden mandar mensaje, pedirnos algún tema en específico que tengan dudas. Si algo no quedó claro, por ahí podemos aclararlo. Y pues muchas gracias por escuchar Criptopedia. Yo me despido, soy Edgar y esto fue Criptopedia. ¡Vámonos!